nuevamente para las personas que están llegando ya un poquito luego, vamos a dar inicio. Mi nombre es Damián Sánchez, soy Brand Manager del Club de Innovación y en esta oportunidad los voy a estar acompañando para darles la introducción a esta jornada de Innovation Meeting, Startups y claves para el éxito. Entonces, muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, para todas aquellas personas que no nos conocen, nosotros somos el Club de Innovación, el primer hub de innovación corporativa de Latinoamérica que conecta las necesidades y capacidades de innovación de las empresas socias con el ecosistema local e internacional. Actuamos como un articulador neutral en el desarrollo de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración. Para dar un poco también de contexto, los Innovation Meetings son sesiones formativas donde se imparten talleres y tendencias de diversas temáticas de innovación, dictadas por speakers expertos en la materia, donde buscamos de profundizar en temas específicos, ¿ok? Para potenciar los conocimientos de nuestra comunidad y a su vez aprovechar el espacio ideal para hacer networking. Debido a la situación sanitaria que ya tenemos varios meses viviendo, los Innovation Meetings los realizamos de esta forma a través de webinars en la plataforma Zoom del Club de Innovación, el cual, bueno, todos están cordialmente bienvenidos e invitados. En esta oportunidad vamos a estar brindando esta sesión junto a nuestros aliados de Datneo y Amazon Web Service con sus speakers correspondientes, a los cuales voy a dar como esta breve introducción. Antes les quiero comentar un poco asociado a la agenda. Vamos a dar inicio actualmente a las 10:30, 10:40. Luego vamos a tener las dos conferencias estipuladas para el día de hoy con la presentación de Sebastián Ibáñez de Datneo y Alex Harasic de Amazon Web Service. Luego al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas y con anterioridad les digo que todas estas dudas que puedan tener las pueden ir colocando en el chat. En la parte inferior tienen una casilla que indica preguntas y respuestas y ahí pues pueden colocarlas para al final comenzar a hacer esta sesión. Y con esto finalizaríamos la jornada de hoy. Ahora bien, un poco lo que sería de los invitados que tenemos para el día de hoy. Estaremos conversando junto a Sebastián Ibáñez. ¿Okay? Él es manager de asociaciones de inversión en Datneo. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión de inversión y consultoría estratégica y financiera en startups de Chile, Alemania y el Reino Unido. Es graduado como ingeniero civil industrial en la Universidad de Chile y cuenta con un máster en gestión de innovación y emprendimiento del Manchester Business School, una especialización en Venture Capital de UC Berkeley y actualmente se desarrolla como gerente de inversiones en fondo de Vulcano. Asimismo, también estaremos contando con la participación de Alex Harasic, el gerente de desarrollo de negocios de startups en Amazon Web Service y es gerente de desarrollo de negocios para startups de Amazon en la compañía. Con más de 20 años de carrera profesional en tecnologías y consumo masivo, ha sido fundador e inversionista de startups desde el año 2010 hasta unirse a Amazon Web Service en el año 2019 para aportar en el desarrollo del ecosistema de startups de Chile, Perú y Ecuador. Entonces, muy bien. Ahora ya una vez presentarles, voy a invitar también para que puedan tomar en tal caso pantallazos de las partes de la conferencia de la jornada de hoy que les parezcan más atractivas y las pueden compartir en sus redes sociales utilizando el hashtag sesiones de innovación. Asimismo, les vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿okay? Y de igual forma les recuerdo que esta sesión va a estar siendo grabada y el día de mañana aproximadamente la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube del Club de Innovación. Entonces, bien, sin más por los momentos, le voy a dar la bienvenida a Sebastián, que va a estar iniciando la conferencia del día de hoy. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Damián. Un gusto estar acá, un gusto estar en esta charla tan interesante. Les agradezco a todos por haberse conectado después de fin de semana largo. No es quizás fácil conectarse en semana corta, por tanto queremos hacer la charla lo más útil posible y bastante al grano en temas bien específicos con respecto a la parte de propiamente selección o inversión en startups. Si me dejan 2 segunditos, les voy a compartir pantalla. Ujú. Ahí está, me confirman nada más que la ves. Está cargando, perfecto, ya se ve en la pantalla. Perfecto. Entonces, yo voy a ser, como les decía, bastante conciso para dejar parte después importante del tiempo a una sección de Q&A. Me voy a concentrar específicamente en la parte que es inversión en startups, de generación de una tesis de inversión y cómo seleccionar los emprendimientos más idóneos. Un poquito sobre mí, también ya hizo
Súper buena introducción. Nada más comentarles que yo actualmente me desempeño como gerente de inversiones del fondo Vulcano, un fondo de la administradora Datneo. Actualmente tiene un tamaño de 20 millones de dólares y estamos invirtiendo activamente en toda Latinoamérica. ¿Okay? Llevamos ya bastante tiempo en Datneo haciendo todo tipo de selección para distintos instrumentos de inversión, desde fondos más chicos, red de inversionistas ángeles, gestión de inversiones uno a uno, y en general nos hemos ido dando cuenta de bastantes temas que, si bien estos son puros modelos importados, su gran mayoría, hay bastantes que se adaptan a la idiosincrasia latinoamericana en general de manera un poquito distinta. Entonces también creo que eso es uno de los principales elementos que quiero traspasarles hoy día. Sobre Datneo, actualmente tenemos ya una sola de reputación a nivel latinoamericano, contamos con 3 oficinas internacionales, yo les estoy hablando desde San José, en Costa Rica, y como les decía, tenemos una visión bastante internacional con respecto a la inversión en startups, porque no solamente a nosotros no nos basta con pedirle a los emprendimientos que puedan internacionalizarse, sino nosotros mismos también tener una presencia activa en la región. ¿Okay? Esto nos ha permitido trabajar con los principales actores de la región, tenemos la suerte de trabajar con el BID, en Chile también somos parte de la CAF y la CBC, somos también a nivel Alianza del Pacífico, parte de la Alianza, y en general tenemos bastante partnerships a nivel internacional. ¿Okay? Entonces los quiero, para ya meternos en tierra derecha, lo quiero dejar con esta pregunta. Uno, en el fondo, se tiende a simplificar bastante el proceso de inversión, que dice, ok, tengo interés de invertir, ¿y ahora qué? ¿Okay? ¿Cómo elijo los proyectos? ¿Cómo negocio las rondas de inversión? ¿Cómo finalmente aterrizo este interés de invertir en un emprendimiento? ¿Cómo lo aterrizo a que realmente se lleve a cabo y de manera exitosa? ¿Okay? Voy a hacer un breve recap con respecto a algo que a mí siempre me gusta hacer hincapié, ¿okay? Que dentro del proceso de emprendimiento en sí, de generar valor a una oportunidad identificada, ¿okay? Primero que nada, no existen verdades absolutas, definitivamente no es algo reciente, y es un proceso dinámico iterativo que va evolucionando con respecto a distintos recursos clave que se pueden enmarcar dentro de 3 grandes áreas, que sería tecnología, visto como una construcción social desde el punto de vista casi sociológico, el punto de vista de gente, la calidad de gente que yo tengo dentro de mi startup, ¿okay? Y el dinero, no solamente la inversión que yo hago, sino que el costo de oportunidad de los emprendedores y todos los aportes valorados que se pueden poner dentro de esta ecuación y dentro, lógicamente, de la propulsión a este startup para que sea exitoso. ¿Okay? Un segundo elemento bastante importante, y ya van a entender por qué en un par de slides más, se manosean bastante los términos de emprendimiento e innovación como si fueran similares, como si fueran iguales, y la verdad es que pueden ser bastante distintos. ¿Okay? Pueden haber emprendimientos no innovadores, pueden haber innovaciones que no se plasmen en emprendimientos. ¿Okay? Hay que manejarlos como temas distintos. Y ya que de alguna forma damos la definición amplia de emprendimiento, se puede dar también la que a mí más me gusta de innovación, que es simplemente la implementación exitosa de una idea disruptiva. ¿Okay? Haciendo énfasis en la parte de implementación. ¿Por qué? Porque la implementación al final del día va a ser lo que le va a agregar valor al emprendimiento, sobre todo en etapa temprana. ¿Okay? Por tanto, si vemos esta ecuación, esta fórmula de una startup exitosa que sería idea por ejecución, la ejecución pasa a ser el factor crítico al final del día, y esa es la que realmente importa digamos, para los inversionistas y para todos los stakeholders asociados. Ya lo veía Thomas Alva Edison en su época, que decía, visión sin ejecución es alucinación, y tenía completamente la razón. ¿Okay? Por tanto, es de la manera que implementamos estos recursos clave dentro de mi emprendimiento, que al final del día, qué tan exitoso va a ser y de qué manera voy a lograr atraer los recursos indicados, entendiendo también que no es solamente capital. ¿Okay? Por tanto, el emprendimiento, ahí está, el emprendimiento como tal no es algo nuevo, sino que el razonamiento por detrás sí lo es, y ahí es donde nos metemos a todo el mundo de Venture Capital, y ahí es donde nos metemos a toda la parte de inversión en emprendimiento. ¿Por qué? Porque se entiende que una startup es absolutamente distinta a una empresa pequeña, ¿ok? Muy por el contrario, una startup es una colección de hipótesis por demostrar, y en eso se basa básicamente el modelo del Lean Startup, que dice que al ser una colección de hipótesis, uno habla del
emprendimiento empujado por hipótesis o por esta validación de hipótesis en distintas etapas, que siguen un círculo bastante parecido a lo que podría ser el método científico, ¿no es cierto? De observar, cuestionarse, plantear las hipótesis, experimentar, hacer el análisis, obtener conclusiones y empezar nuevamente. Esto es un ciclo que nunca para y va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. El gran tema acá es que dado que se logran ir validando esa hipótesis, y dentro, como se entiende que un emprendimiento es distinto a una empresa pequeña, y ahora se logran separar la vida, digamos, de una empresa en 4 cuadrantes o 4 etapas bastante bien definidas, ¿ok? En donde, si es que ven la curva, que es un flujo de caja acumulado, los primeros 2 cuadrantes son los nuevos, entre comillas, los que realmente han marcado la diferencia al momento de invertir en startups, ¿ok? Y se tratan de lo siguiente: al principio, cuando es un emprendimiento puro, es solamente una idea, o solamente un MVP, un producto mínimo viable con algo de validación, algunas solamente las hipótesis han sido demostradas, ahí la premisa, por contradictorio que suene, es fallar rápido. Y ahí a mí como inversionista posiblemente no me interesa meterme hasta no tener una validación un poquito mayor. Y ahí es donde entran las famosas 3F, Friends, Fools and Family. Yo siempre digo que hay una F que a mí no me gusta, la de Fools, yo no quiero tontos invirtiendo en mi emprendimiento, pero sí gente de mi red cercana que pueda agregar muchísimo valor. Y después viene la parte del Valle de la Muerte, que ahí es realmente donde los emprendimientos necesitan capital. Ya tienen varias hipótesis validadas, demostradas, hay mercado, solucionan un problema real, necesitan efectivamente capital para empujar esta idea y para efectivamente lograr un crecimiento explosivo. ¿Okay? Por tanto, dentro de cada una de esas etapas van a estar las famosas series de inversión, que esto yo siempre digo es, si se puedan quedar con una sola slide de toda la presentación, quédense con esta. ¿Okay? Esta es posiblemente una de las grandes razones por las cuales los emprendimientos en etapa temprana tienden a estar sobrevalorizados. Esta es una de las grandes razones por las cuales los inversionistas, digamos, dicen que entran en distintas etapas. ¿Okay? Y tiene una lógica, finalmente, de inversión secuencial, en donde si yo tomo un porcentaje muy grande de una empresa en etapa muy temprana, voy a bloquear rondas posteriores, y eso es lo que yo como inversionista no quiero hacer. Por tanto, voy entrando en series tempranas y me voy reservando el derecho a entrar en series posteriores. Para que se haga una idea, cada una de estas series debería ser entre un 15 y un 20% de propiedad de la compañía. ¿Ok? Habiendo dicho esto, me voy a centrar en la identificación de oportunidades, viendo 4 distintos tipos de factores, ¿okay?, a considerar. Primero, la naturaleza del emprendimiento. Segundo, los factores internos o endógenos. Tercero, los factores externos o exógenos. Y cuarto, la naturaleza de la inversión y la tesis de inversión, con lo cual termino. ¿Okay? Primero que nada, se habla mucho de los emprendimientos dinámicos, y en general uno como inversionista está buscando emprendimientos dinámicos para invertir. ¿Cuáles son estos? Son los proyectos innovadores que cuentan con un alto potencial de escalamiento e internacionalización, que muestran crecimientos por sobre la media de su industria y tienen la capacidad de registrar un nivel de ventas significativo. Hay mucha información ahí comprimida, y podemos ver que hay varios elementos diferenciadores, que si bien uno cree que tenderían a ser más emprendimientos del tipo tecnológico, etcétera, de alguna forma todos los emprendimientos podrían calzar con esto bajo una visión y bajo hipótesis adecuadas. ¿Okay? Características específicas de estos emprendimientos dinámicos. Primero, generan alto valor agregado al cliente. Eso es bastante importante hacer hincapié. Segundo, cuentan con un modelo de negocios innovador, es decir, la implementación exitosa de una idea innovadora, de una buena idea. Cuentan con un producto disruptivo dentro de su mercado, tanto local como regional, entendiendo regional, en este caso Latinoamérica, y tienen una clara ventaja competitiva sobre la competencia, una ventaja injusta que los hace más atractivos para los clientes. ¿Okay? Con respecto a la escalabilidad, esta es efectivamente cuando se ve un nivel de despegue importante, utilizando relativamente la misma cantidad de recursos. ¿Okay? Los ejemplos más claros podrían ser una consultora tradicional que depende 100% de las horas hombres involucradas, y para tener más HH y para crecer su nivel de venta debería aumentar su nivel de contratación, versus una plataforma tecnológica 100% escalable que pueda, con los mismos o con gastos, con costos relativamente similares, generar economías de escala bastante importantes y poder subir un nivel de operaciones y por tanto de ventas. ¿Okay? Esto sea siempre por
la curva de adopción. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta curva S, ¿okay? En donde al principio están los early adopters, que son gente que siempre está dispuesta a probar nuevas tecnologías, a probar nuevos servicios, y de alguna forma son los que validan toda esta hipótesis que le hablaba antes, y después ya viene el crecimiento exponencial producto de toda la gente que empieza a ocupar esta nueva tecnología, ¿okay? Por tanto, hay que ser lo suficientemente observador, digamos, y hay que contar con la experiencia validada para poder identificar en un punto necesario en donde ya estén todavía en early adopters, pero ya se sepa que esto va a despegar y va a tener una curva exponencial. ¿Okay? Factores internos, ya que entendimos un poco el tipo del emprendimiento, podrían ser siempre founders y equipo, eso es un elemento fundamental. Y también vamos a tener otros como la robustez del producto y la tecnología, la ventaja injusta con la que cuentan, modelos de negocio, el market fit con el que cuentan, nivel de crecimiento e internacionalización, posicionamiento de mercado, margen de ganancias, proyecciones de crecimiento, etc. ¿Okay? Estas son todas cosas que cualquier inversionista que invierte de manera informada y que ya tiene algunos años de experiencia en esto, va a tener un checklist en donde va a ir viendo todos estos elementos y algunos otros que lógicamente van a ser parte de la tesis de inversión personal. Factores externos van a ser lógicamente el tamaño y el crecimiento del mercado. A mí me gusta el ejemplo de las criptomonedas, por ejemplo. Esto es un mercado que hace posiblemente 4 o 5 años no tenía, está claro, no tenía el tamaño que tiene hoy, y que posiblemente yo en ese momento no hubiera invertido por tamaño de mercado, pero sí por el crecimiento que venía mostrando, y eso va a seguir creciendo evidentemente en los próximos años. ¿Okay? Las barreras de entrada del mercado y la concentración. Acá cada empresa es un mundo y van a haber mercados en donde es bueno que sean concentrados porque pueden entrar competidores de manera bastante fácil, y otras lógicamente que va a ser malo. ¿Okay? Y por último me quedo con la naturaleza de la inversión. ¿Okay? Yo como inversionista voy a tener que tener ciertos elementos bastante claros con respecto a dónde invierto. Primero, ¿okay? Ubicación, etapa, industria, tamaño, ronda en la que entro. Entro una serie C, una serie A, posterior una serie B, términos especiales que yo pido, etc. Tipo de inversionista con los que yo invierto o el que yo soy. ¿Okay? Soy un ángel, un inversionista ángel que invierte en etapa muy temprana y invierto siempre yo solo. Participo de un grupo de inversionistas ángeles, de una red de inversionistas, donde voy en inversiones sindicadas con otros grupos de ángeles interesados. Soy aportante de un fondo y invierto a través de esa forma, por tanto me gusta la tesis de inversión del fondo, o soy participante de un acelerador, incubador, etc. Eso va a marcar también mucho mi manera de tomar la decisión. Tipo de inversión. Yo voy a invertir siempre en cash, voy a tener aportes valorados, ejemplo, entregar oficina, entregar horas de abogados o abogadas, oficina en otros países, etc. Voy a entrar apalancado con fondos públicos, por ejemplo, de Corfo u otros, o voy a tener tipos de inversiones mixtas que hablan entre los distintos tipos que pueden existir. Instrumento de inversión. No es tan obvio. Voy a entrar con equity, es decir, comprar participaciones directas en la compañía, notas convertibles que van a ser al final deuda que se puede convertir en acciones de la empresa, SAFE u otros que son instrumentos que se han importado a otras latitudes en donde se invierte de manera directa y no se reconoce como deuda. ¿Cuál va a ser en general el instrumento que yo voy a ocupar? ¿Me va a gustar coinvertir con otros inversionistas o no? Hay gente que es muy inversionistas en general que son más celosos y les gusta participar solos siempre, y hay otros que ven valor en invertir con otros inversionistas que agregan lógicamente conocimiento, contacto, experiencia, etc. Y hay otras particularidades específicas de cada ronda en donde todo esto se conjuga y yo tengo que tener muy claro dónde está mi límite, hasta dónde llego con estas particularidades específicas de la ronda, y donde digo, ok, el proyecto es espectacular y todo, pero lamentablemente se sale de mi tesis de inversión, por tanto no voy a invertir en esta oportunidad. ¿Okay? Todo esto enmarcado dentro de un portafolio sano que yo debería tener, y esto es en base a evidencia empírica, no es algo que nosotros como Daneo u otros inversionistas lo hagan por capricho. Al final del día, las inversiones a nivel mundial en venture capital, en capital de riesgo, muestran un patrón bastante claro al respecto. La curva que pueden ver ahí es un power law en donde existen muy pocos outliers. Vamos a hablar de un portafolio de 10,
Va a existir uno o dos outliers que van a ser los que tienen retornos sobre 10. ¿Okay? Uno escucha de múltiplos muchísimo más altos que eso, pero eso no son la norma. La norma que uno está buscando son múltiplos sobre 10, 15 para portafolios sanos. Hay otros que van a tener retorno positivo, que va a ser sobre 1x, pero la verdad no van a realmente, entrando a los ejemplos deportivos, no van a entrar, sacarle al estadio y no van a marcar el retorno positivo en mi fondo. Y lamentablemente, visto desde una perspectiva con respecto a otros portafolios de otras industrias, pero es la realidad, muchos proyectos del portafolio van a ser write-off o write-downs. ¿Okay? Write-off se van a cero, write-down se va a una parte de lo que yo invertí, nada más el retorno que tengo es menor a 1. ¿Okay? Entonces, para hacer hincapié en esto y después, si quieren, la parte de preguntas y respuestas podemos entrar, ahí tienen un checklist de todas las cosas que yo debería considerar dentro de mi tesis de inversión, les vamos a hacer llegar la presentación después para que lo puedan ver, ¿ok? Y de nuevo, tenemos origen de los proyectos, etapa, serie, objetivo, tamaños de la ronda, si voy a invertir en la siguiente serie y voy a guardar por tanto capital o me voy a quedar solamente en la serie en que invertí, número mínimo máximo de emprendimientos a invertir, yo como persona, plazo y tipos de éxito esperado, dinámica de inversión, industrias target, si es que soy agnóstico en industria o tengo verticales específicas, si es que estoy buscando empresas que generen, además de la generación de empleo que es natural para emprendimiento, si genera un impacto adicional u otros, ¿ok? Todo esto va a entrar a jugar. Y acá yo les tengo un elemento adicional, que son las compañías primero o el producto primero, ¿ok? El product first podría ser emprendedores que se dan cuenta de un problema real, de primera fuente, y crean una solución para esto, ¿ok? La motivación siendo, quiero resolver ese problema. Eso tiende a darse en emprendedores que vienen trabajando para grandes corporativos o de manera independiente por mucho tiempo y les ha tocado una y otra vez ver ese problema, se dan cuenta de eso, son expertos en su área y se tiran a resolverlo. Versus company first, emprendedores que deciden primero crear una compañía y luego hacen una especie de brainstorming para decidir qué venden, ¿ok? Que es la motivación, quiere ganar plata, ser independiente, etc. En general, los inversionistas tienden a elegir el organic pool que viene, que es más atractivo para inversionistas con respecto al product first, porque efectivamente ya la validación de mercado ya de alguna forma ya la tiene. ¿Okay? Otro tipo de cosas, y con esto ya vamos terminando, el exit va a definir mucho qué inversiones hago y, lógicamente, con qué inversionistas co-invierto. ¿Okay? También va a influir mucho el modelo de negocio. Si yo quiero tener un éxito a 5 años, a 10x, va a ser un modelo de negocio súper agresivo que va a necesitar rondas de inversión bastante más altas que lo que podría ser un emprendimiento que tiene un crecimiento orgánico menos explosivo, pero quizás más seguro en el sentido que puede ir repartiendo dividendos y de esa forma yo tengo un periodo de recuperación de capital más claro. ¿Ok? Algunos secretos de la industria dice, eso se los dejo dando bote ahí para la parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Y lo que quieran saber después, Damián, dime tú si que estoy bien de tiempo, si quieres podemos revisar esa última diapositiva, si no lo dejo todo Sí, para... quedan un par de minutos para revisar esa Ah, diapositiva. perfecto, estamos bien. Entonces, algunos secretos, estos que yo les comentaba, que uno como inversionista se debería fijar y que son temas que al final del día sí van a influir mucho, y esto después de nosotros, no solamente como Vulcano, sino que en todas las inversiones que hemos gestionado, realizado de manera directa, todo, siempre son un tema, ¿ok? Primero que todo, las fallas fatales, entre comillas, ¿ok? Las que multiplican por cero, ¿ok? Esas son cosas en donde un proceso de due diligence, de debida diligencia, que uno hace antes de invertir, ¿ok? Uno va a buscar ciertas razones o ciertas cosas que uno dice, hey, acá hay una bandera roja, no voy a invertir en ese proyecto por eso, ¿ok? Todos los proyectos potencialmente podrían tener una falla fatal, ¿ok? Hay que identificarlas desde antes y poder resolverlas. Segundo, es una industria demasiado chica como para darse el lujo de andar haciendo cosas que afecten la reputación. Principalmente mirados desde el punto de vista del inversionista, este es un negocio, una industria relacional y reputacional. ¿Ok? Relacional de tener los contactos indicados, lógicamente poder gestionar rondas de manera exitosa, poder gestionar éxitos, etc. Y reputacional en el sentido de que yo no puedo darme el lujo de hacer una cosa, de decir una cosa y después hacer otra, tanto como emprendedor como como inversionista, porque insisto, es demasiado chico este mundo
de inversión en capital de riesgo en Latinoamérica, y sorprendente también en el mundo no es tan grande como uno se podría imaginar, ¿ok? Y en general tienden todos a conocerse entre ellos, al menos en Latinoamérica se da 100%. Tercero, esta es una negociación, no es una negociación de vaqueros en donde uno gana y el otro pierde, ¿ok? Esta es una negociación en donde el éxito del otro se entiende que es el éxito mío, por tanto hay que alinear intereses desde un principio, ¿ok? Una negociación en donde yo siento que salí ganando porque la valorización fue más alta y el otro, la verdad es que en futuro muy posiblemente va a traer ciertas rencillas que queremos evitar. Lo idóneo en este caso es que todos los stakeholders, en este caso inversionistas y emprendedores, se sientan cómodos con los términos que se pusieron sobre la mesa y se sientan cómodos todos para remar hacia el mismo lado, entendiendo que todos queremos que a todos nos vaya bien, ¿ok? Cuarto, incentivo. Está, lógicamente, un emprendimiento en etapa temprana, no tiene el capital que tiene una empresa tradicional o un emprendimiento quizás que ya ha levantado algunas rondas de inversión. Por tanto, yo juego mucho con la ecuación de porcentaje versus capital, ¿ok? De ahí entran todos los planes de vesting, todos los planes de los ESOP famosos, los Employee Stock Option Plans, ¿ok? Con eso se puede atraer a gente muy buena desde un principio y que sean parte de la propiedad de la empresa y lógicamente parte de la motivación que a la empresa le vaya bien. Quinto, control, porcentaje versus cláusulas clave. Ese es un temazo y da, todo esto da para una presentación aparte, ¿ok? Por contradictorio que suene, la valorización en muchos casos no es lo más importante. Hay cláusulas de por medio que son bastante importantes, que no siempre se manejan bien y que pueden, en el caso de un exit, ser bastante, ¿cómo ponerlo? Bastante influyentes con respecto a quién se lleva qué y cómo. ¿Me explico? Por ejemplo, nada más para poner un ejemplo y podamos revisarlas después, preferencias de liquidación. Quiere decir que el inversionista tiene prioridad absoluta, lógicamente después que se pagan ciertas obligaciones que por ley tienen prioridad, pero después ya al momento del reparto de la venta de una empresa, el inversionista tiene la preferencia absoluta para llevarse el capital cuando se reparta por venta. Esto, para casos de venta positiva, para exits grandes, no corre, ¿ok? Pero para casos de exits chicos, llamémoslo un write-down, ¿ok? Se vende una empresa, pero por menos de lo que invirtió el inversionista. Podría el inversionista llevarse todo al final del día, ¿ok? Y eso afecta directamente lógicamente a los emprendedores y al resto de los accionistas. Imagen, informal no significa descuidado en todo ámbito. Esta sí es una empresa bastante, una industria bastante informal, ¿ok? Pero el hecho de poder llegar en camiseta no quiere decir que uno puede llegar en chala a una reunión, ¿ok? O preparar, nunca está de más preparar presentación y todo el material con el logo de la empresa. Todo esto entra por la vista y la verdad es que muestra mucha seriedad y mucho respeto hacia el inversionista, poder de alguna forma tomárselo en serio. Y por tanto, nosotros como Datneo siempre recomendamos tener material customizado para los inversionistas. Insisto, las presentaciones, los documentos, los flujos de caja, Excel que de repente uno ven que son así, pero sin ni siquiera darse el tiempo de ponerle un poquito de color a los encabezados, algo que parezca un poquito más trabajado, ¿ok? Y customizado para inversionistas porque distintos fondos invierten en distintas cosas. Y un emprendedor debería darse el trabajo de estudiar primero un poco el fondo, saber en qué invierten y poder mandarle lo que el fondo efectivamente está buscando. Eso siempre genera una muy buena impresión. Sería, también después podemos hacer más revisión de Sí, este tema. de hecho, creo que esta lámina generó un impacto positivo en las preguntas y respuestas. Tenemos ya unas 7 que están ahí esperando. De igual forma, Perfecto. les comento que al final vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas y vamos a ir respondiendo las de cada uno de ustedes. También voy a aprovechar la Excelente. oportunidad para comentarles que ya están pidiendo las presentaciones. Al final también de la jornada les vamos a compartir un código QR y por el chat un enlace para que puedan responder la encuesta de satisfacción y al final de esa encuesta van a tener el enlace para que descarguen las presentaciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, muy bien. Ahora, muchas gracias, Sebastián. Excelente la presentación. Vamos a darle ahora paso a Alex. No sé si estás por aquí, Alex. Te veo conectado, pero no te veo. Aquí Hola, está, sí, Alex. ¿cómo están? ¿Cómo están ¿Qué todos? tal? Muy bien, gracias Alex. Bueno, para los que están llegando un poquito más tarde, Alex es gerente de desarrollo de negocios de startups en Amazon Web Service. Bien, y ahora nos va a dar este segundo espacio de conferencia. Si quieres podemos compartir tu pantalla, la presentación, Alex.
Aquí tenemos perfecto. Sí. Dame un segundo. No te preocupes. Ya, a ver, déjame compartir entonces. Ok, ahí está. Se ve el monitor, creo. Todavía no la presentación. Se ve el monitor. Ya, ahora sí, Perfecto, ¿cierto? ahora sí ¿Estamos? se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, bienvenido Alex y la pantalla, bueno, ya es toda tuya. Eso, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar con ustedes. Me encanta trabajar con el Club de Innovación, me gusta lo que hacen y bueno, y contarle un poco de lo que hacemos nosotros también. Tal como tú lo dijiste, yo estoy a cargo de la relación de Amazon Web Services con todo el ecosistema de startups en Chile en particular. También veo Perú y Ecuador, pero bueno, yo estoy acá en Chile. Y esto quiere decir en el fondo que me toca relacionarme con los distintos actores de este ecosistema que quieren decir las mismas startups, los fondos de inversión de Venture Capital, las aceleradoras, incubadoras, entidades de gobierno como Corfo, Startup Chile, universidades, etc. Nuestra intención es poder ayudar a las startups a crecer. Realmente eso es lo que buscamos nosotros y somos una organización fundada dentro de AWS, creada por ex fundadores de startups, así que eh, tenemos mucha experiencia trabajando con startups. Yo también soy emprendedor. Antes de trabajar en AWS, tuve mis startups también, compartí con Sebastián Ibáñez también, muchas veces hablando de ronda de inversión, cuando nosotros estábamos en periodo de levantamiento de capital. Así que nada, ahora les quiero contar un poco cómo se conectan las corporaciones con las startups, algo que a nosotros nos interesa mucho. Finalmente, ¿qué es lo que necesitan las startups? Es crecer. El venture capital es gran parte del crecimiento de la startup, pero por otro lado, y en el largo plazo, lo que necesita la startup es vender. Y ahí lo que necesita justamente es la relación con estas corporaciones que serán sus potenciales clientes. Así que para comenzar, primero que nada, la verdad es que el mundo ha cambiado mucho. Ese es como el mensaje principal. Y el mundo ha cambiado tanto. Los que somos mayores, yo tengo 40 y tanto ya, todos recordamos de chicos que nos decían, no conversen con extraños, no hablen con extraños, no acepten un dulce de un extraño, mucho menos se vayan a subir al auto de un extraño. La verdad que nosotros como que crecimos como con todas esas preocupaciones y cosas que nos explicaban nuestros papás y para protegernos. Pero pasaron los años, pasaron 20 años, y hoy día basta con que ese mismo auto que quizás antes se veía peligroso y sospechoso, hoy día basta con que diga Uber para que nosotros digamos, bueno, confiamos y nos subimos al auto, y hoy día nos subimos al auto de extraños todos los días, le aceptamos los dulces o las botellas de agua que nos da, nos vamos conversando con él, en el fondo, eso que que en el pasado le temíamos, hoy día lo estamos adoptando con fuerza. Tanto así que el caso de Uber, por ejemplo, destronó a estos grandes monopolios, entre comillas, de los taxistas o de las asociaciones de taxistas en todo el mundo. Esto es el caso de Nueva York. En el fondo, acá en el gráfico del lado izquierdo en amarillo, están las carreras hechas por taxistas en la historia versus las que empezó a hacer Uber o sus similares. Entonces, vemos qué es lo que nos pasa, que de repente tenemos negocios tradicionales que llevan décadas funcionando, creciendo, que le está yendo bien, creciendo orgánicamente quizá, pero que están relativamente bien, sus gerentes, sus dueños están tranquilos, y de repente llega un tercero, un desconocido, y en un par de años nos destrona. ¿Y por qué pasan esas cosas? Entonces, lo que quiero contarle un poco hoy es, bueno, qué es lo que está pasando con el mundo de la startup
y por qué están pasando estas cosas. Y finalmente, qué es lo que deben hacer las compañías para estar más cercanas a las startups y en el fondo, obviamente, que esto no les ocurra. Entonces, el por qué vamos a hablar de 4 puntos que creo que son claves para abordar estos temas. Primero que nada, esto lo dijo Mark Andreessen, del fondo Andreessen Horowitz, hace muchos años atrás, cuando dijo el software se está comiendo el mundo. Y esto tiene que ver porque, primero que nada, todas estas empresas tradicionales que se crearon en base al uso de muchos recursos de gente, vemos, y es común ver a las grandes empresas tradicionales que tienen miles y miles y decenas de miles de empleados, cómo hoy le compiten a los jóvenes, a estas startups que están creando su negocio basado en software. Y eso es increíble porque la verdad es que una ventaja que tiene la startup es que está creando su negocio basado en software, en donde todo lo que es software es lo que les ayuda a ellos a reducir sus costos fijos. Eso primero que nada como clave. Entonces, innovando en soluciones de software que le permiten resolver todos los problemas basado en tecnología sin necesidad de tener grandes planillas de personas. Y un ejemplo típico, el primero que se me viene a la cabeza, el de Instagram. Cuando hace años atrás, cuando Instagram se vendió a Facebook, creo que fue por un billón o entre 1 y 2 billones de dólares, no tenía más de 10 empleados, eran 10, 13 empleados, unas cosas así, imagínate, con 10 empleados la empresa valía 1 billón. Entonces sí, las startups están usando todo el software y están desarrollando software para disminuir sus costos fijos y así poder ser más competitivos con las empresas grandes. Segundo, experiencia del consumidor, y esto es clave. Yo que trabajo en Amazon, nosotros en Amazon estamos como constantemente con esto de que nosotros somos obsesivos por el consumidor. Y la verdad es que crear experiencias que sean centradas en el consumidor es lo que hoy día está ganando. Quien sea que lo haga, pero quienes desarrollen experiencias centradas en el consumidor son los que están ganando. Y quizá algo que estamos viendo mucho hoy en el mundo de las startups es que las startups hoy día no tienen ningún problema en sacrificar todos sus ingresos del corto plazo con tal de desarrollar y de crear experiencias ricas para sus consumidores y dejando todos los ingresos o sacrificando ingresos para el largo plazo. Algo que quizás en las empresas tradicionales, yo también trabajé en empresas tradicionales, trabajé en bancos, trabajé en grandes empresas de consumo masivo. La verdad es que existe como una obsesión por llegar a las ventas a fin de año, al objetivo de venta, y todos están, como que la empresa tradicional pareciera que están como muy enfocadas a buscar su ingreso de corto plazo. Pero nada, vemos por otro lado cómo las startups, con tal de, en el fondo, sacrificando su ingreso de corto plazo, se están dedicando a crear experiencias ricas para sus clientes. Y eso hoy día, en el fondo, es lo más importante. Y lo que hacen es buscar dentro de los problemas con los que ellos se enfrentan al momento de interactuar con alguna gran empresa o con alguna empresa tradicional. Por ejemplo, lo hemos visto en el caso de las compras en retail, de las compras de supermercados. Y esto a mí me quedó súper claro cuando vi Corner Shop y empecé a usar Corner Shop el año que nació, como hace 5 o 8 años atrás. Corner Shop nació siempre centrado en el consumidor, en crear una experiencia centrada en el consumidor y dejando sus ingresos para el largo plazo. Cuando por otro lado tú ibas al supermercado y obviamente siempre la experiencia del consumidor de ir al supermercado era una lata porque significaba pegarte el pique, recorrer pasillos, muchas veces no encontrar los productos, después hacer la cola de salida, era una lata. Entonces, Corner Shop en este caso se dedicó a crear experiencias ricas para los consumidores, tanto así que finalmente te enamore. Y lo que aprendieron a hacer las startups y lo que están haciendo las startups hoy día es creando experiencias ricas que enamoren a su cliente para que finalmente los prefieran a ellos versus a las empresas tradicionales. Segundo, porque volviendo a hablar de software, hoy día cuando tenemos negocios basados en tecnología, basados en software, eso nos permite crecer infinitamente.
La verdad es que eso nos permite crecer infinitamente con costos marginales muy bajos. Hoy día una empresa basada en software, donde todo se hace por software, la verdad es que crecer 10 veces o 100 veces o 1000 veces sus costos marginales van reduciendo y se van acercando a cero. Versus, por ahí lo planteó Sebastián en un ejemplo de la consultora, que es el caso extremo. La consultora vende horas hombre. Para una empresa que vende horas hombre, o que gran parte de sus costos fijos están basados en las horas que sus empleados pueden servir, en el fondo, si ellos si quieren crecer 10 veces, por lo general van a tener que crecer 10 veces en su planilla. Entonces, ¿qué están haciendo las startups? Nuevamente, basándose en negocios basados en tecnología, les permite tener esto de crecer absolutamente sin límite. Y por último, hay una ley ahí del 15% que dice que cuando nosotros estamos innovando, por lo general le achuntamos el 15% las veces. Es decir, vamos a fracasar un 85% de todos los experimentos que hagamos, volviendo al tema de Lean Startup que nos comentó Sebastián, que requiere de un proceso, un método científico de realizar iteraciones. Si el 15% de las veces le vamos a achuntar, la verdad es que un número súper bajo. Hoy día, imagínate un gerente de una gran empresa que le digan, tienes que innovar, tienes que crear un negocio mejor, un negocio más innovador para competir, pero si apenas se da cuenta que, en el fondo, que tiene como un 15% de tasa de éxito, la verdad es que nadie lo va a hacer. De nuevo, como yo trabajo, mi experiencia en empresas tradicionales, los gerentes de las empresas tradicionales también necesitan reducir sus riesgos en el fondo, de hacer su pega bien y todos están cuidando la pega. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa por otro lado? Las startups, ese 15% de éxito les viene de maravilla, tienen costos súper bajos, tienen la agilidad para iterar a costos súper bajos de manera súper rápida y ese 15% les queda súper bien. Y por eso vemos hoy día nosotros que hay tantas startups que le están achuntando modelos de innovación, no porque le achuntan la primera, sino porque se han comido varios fracasos en el camino y han aprendido primero a crear procesos de innovación iterativos que sean de bajo costo. No significa que están mejorando necesariamente sus tasas de éxito, pero han aprendido a que ese 15% les salga muy barato y que lo haga de manera muy rápida. Entonces vemos que finalmente la startup no tiene ese miedo de fracasar, cuando muchas veces vemos que en las grandes empresas existe un mayor miedo al fracaso. Y que quizás tienen razón en el sentido de que todos necesitan cuidar la pega. Entonces, y para mostrarle algunos ejemplos, cosas que hemos visto en el diario, cosas que han pasado en el último tiempo. Por ejemplo, casos que me han gustado mucho, la relación entre Falabella y Chasqui. Chasqui, una startup peruana casi delivery de última milla. Yo recuerdo de años, no sé, uno trabajando con Falabella veía que quizás tenían reclamos de uno hacía una compra y se demoraba mucho tiempo en llegar, o uno no sabía cuándo llegaba, y por lo general existían ese tipo de reclamos. Y cuando Falabella se asocia con Chasqui, invierte en Chasqui, y empieza a hacer sus delivery a través de Chasqui, esta startup peruana. A todo esto, Chasqui compró una startup chilena que se llama Todo Va, y así entró a Chile. Entonces, claro, hoy día tus compras por Falabella son mucho más ricas, mejoró la relación con el cliente, mejoró la experiencia del cliente. Hoy día, la otra vez hice una compra en Falabella que, de hecho, era para 2 días, la entrega era 2 días después, llegó un día antes. Son estas cosas las que hoy día las grandes empresas están aprovechando para mejorar su relación con los clientes. En el fondo, como les conté al principio, muchas veces para las empresas es difícil innovar o no están dispuestas a asumir los riesgos, pero cuando se relacionan con startups que ya asumieron ese riesgo, que ya tienen un producto desarrollado, pueden, en el fondo, trabajar a la par con la startup les permite también mejorar la experiencia de sus clientes sin asumir todo el riesgo que significa
que este desarrollo lo hagan hecho ellos. Lo vimos también, por ejemplo, con Reverso, que ha trabajado con un montón de compañías de consumo masivo como Puma, Luau Shoes, TSMLI. Reverso lo que hace, ellos trabajaron para mejorar la experiencia de las devoluciones. Algo que siempre ha sido difícil. Yo hace poco fui a Estados Unidos, compré algo por Amazon y que no me gustó. Finalmente fui a una oficina de FedEx, no me preguntaron ni por qué, en una oficina de FedEx, más encima. Escanearon el código barra del producto y me dijeron está todo listo. Al día siguiente estaba mi plata de vuelta en mi cuenta y FedEx se llevó el producto de vuelta sin preguntarme por qué. Entonces, esa experiencia rica para los clientes es lo que nos hace a nosotros volver. Y de reverso, esta startup que está trabajando con grandes empresas chilenas está resolviendo esta misma mala experiencia para hacerla una experiencia más rica. De nuevo, porque para el retail o para la empresa de consumo masivo, hacerlo ellos mismos habría sido difícil, habría sido costoso, quizás no tenían para qué asumir ese riesgo, pero de nuevo, ese trabajo con la startup es un match perfecto al momento de innovar sin asumir todos los riesgos. Y así hay muchos casos también, como TeamCore que tiene una startup que se dedica a mejorar la ejecución en el punto de venta. También lo puede hacer porque ellos hoy día se transformaron en expertos en ejecución de punto de venta, donde a través de aplicaciones móviles pueden medir absolutamente todo y finalmente con eso entregarle la información analizada y procesada para que las empresas de consumo masivo sepan cómo están sus productos en el punto de venta. Que de otra manera un Unilever o un Carosi no tenía cómo, tenía que mandar gente a la calle para sacar fotos y mandarlas por WhatsApp. Hoy día TeamCore desarrolló un sistema con aplicaciones móviles, con analítica, donde le entrega a las grandes empresas como de manera súper fácil dónde están fallando, dónde están las oportunidades y cómo puede corregirlo. Entonces sí hay muchos ejemplos donde asociaciones de empresas con startups les ha permitido resolver los problemas que tienen sus clientes, mejorar las experiencias de uso de sus clientes y finalmente ayudarles así a crecer. Ahora, primero, ¿por qué las empresas deberían trabajar con startups? Primero, porque les permite, primero, conocer soluciones innovadoras que quizás a ellos no se les habría ocurrido o no habrían sabido cómo hacer, y el conocimiento y estar en constante contacto con startups les permite esto de descubrir soluciones. Segundo, optimizar recursos, porque muchas veces las empresas no tienen la gente necesaria, no tienen los conocimientos necesarios o no tienen la disponibilidad de recursos para ellos generar un grupo de gente dedicada a desarrollar estas innovaciones. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hay una startup que ya hizo esto y tiene un producto listo, entonces la empresa se ahorra eso. Y por otro lado, también acelerar la innovación, que en el fondo, finalmente, al estar en contacto con startups, al empezar a contratar recursos de startups, ellos también empiezan a contagiarse, a acelerar la innovación y también a adquirir una cultura interna de innovación. ¿Cuándo deberían trabajar? ¿Y cuándo le recomendamos a una empresa a trabajar con una startup? Cuando quieran acelerar los tiempos de sus pilotos, buscar ideas originales nuevamente, como les conté, reducir costos y disminuir los riesgos. Y estas dos cosas son clave. Son clave, primero, en el sentido de que muchas veces las grandes empresas no van a aplicar los modelos de Lean Startup que conversamos al comienzo, pero las startups sí lo hicieron. Y segundo, por esto de lo que hablamos al comienzo también, de cuando los riesgos de innovar son tan altos, los altos gerentes de las grandes empresas no van a querer asumirlos por razones obvias. Y la startup justamente te permite reducir esos riesgos con una solución cuando la empresa en el fondo contrata los servicios de una startup que ya es madura, en el fondo se asegura de que reduce los riesgos, la startup ya está ofreciendo un servicio que está aprobado en el mercado, así que ya tiene clientes grandes, tú puedes decir y estar más tranquilo de que estás trabajando con una startup que
que ya tiene grandes clientes, por lo tanto ya es madura y puede resolver tu problema, y tiene liquidez, tiene espaldas. Si está financiada por algún VC, mucho mejor, porque es una startup con espaldas. Y por último, ¿cuándo trabajar con startup? Obviamente, si es que tienen capacidades internas limitadas, si tienen esta presión por innovar, que hoy día todo el mundo tiene presión por innovar. He hablado con hartas grandes empresas, por lo general las que están tomándose el tema de la innovación en serio. Muchas de ellas me han contado que tienen planes, por ejemplo, para el 2025 el 30% del EBITDA debe venir de negocios innovadores. Entonces, hay muchas grandes compañías que necesitan innovar, hoy día no saben cómo hacerlo, pero en este relacionamiento con startups, no solo pueden adquirir sus servicios, sino que también se genera este como intercambio cultural o intercambio de conocimiento. Y finalmente quería compartir también con usted algunas experiencias propias. Esto lo armé yo como de mi experiencia siendo emprendedor cuando me tocó trabajar con empresas. Entonces son recomendaciones súper personales. Yo tuve una empresa, una startup que se llamaba Operatio, y trabajamos con los grandes retailers chilenos. Entonces acá también quería, como desde mi punto de vista, también decir que como qué cosas necesitan las empresas también al momento de contactarse con alguna startup. Entonces, primero que nada, está súper de moda esto de hacer hackatones, participar de los pitch day y en el fondo ir y participar de los procesos de matchmaking entre empresas y startups. Pero algo que es súper importante, que la startup, una vez que la startup le hace el pitch a una empresa, esa startup de verdad está pensando en esa empresa como un potencial cliente y la tiene dentro de su pipeline de clientes como, ojalá nos vaya bien con ella y ojalá nos contrate. Entonces, ojalá que las empresas que participan y que se están juntando con startups para conocerlas, efectivamente tengan una necesidad real que contarles, un dolor real, y que puedan resolver o que estén dispuestos a resolver contratando los servicios de la startup. Que tengan un presupuesto asignado para eso. Muchas veces no tiene mucho sentido si una empresa se reúne con la startup para conocerla, sí que por otro lado tampoco tiene el presupuesto para contratar su servicio en caso de que le guste y que efectivamente requiera de ese servicio. Que los tiempos de puesta en marcha estén claros, que tenga procesos de onboarding transparentes, y que los requisitos también de las regulaciones sean súper claras. Por ejemplo, pasa en los bancos, cuando muchas veces los bancos tienen el presupuesto, tienen todas las intenciones de contratar servicios de startups, pero al momento de contratarla viene todo el tema regulatorio. Bueno, pasa, y lo he visto, en el fondo, de bancos chilenos que finalmente necesitan que sus proveedores sean SOX compliance, por ejemplo, porque tienen ADRs que se transan en Nueva York y necesitan que todos sus proveedores cumplan con ciertas regulaciones. Pero cuando tú llegas como una gran empresa y le tiráis todas estas regulaciones encima de una startup, muchas veces la matáis. En el fondo va a ser muy difícil que consigáis un contrato con una startup si es que le pedís que sean ISO compliance con algún ISO en particular. Entonces, nada, ahí yo creo que hay que buscar una manera donde la empresa se pueda asegurar de que la startup cumple con lo que ellos necesitan, pero también una startup que es muy chica y tiene pocos años de vida, es muy probable que no tenga todos sus ISO compliance y sus SOX compliance y un montón de compliance que sean necesarias para trabajar con grandes empresas. Ojalá que la empresa, al momento de juntarse con la startup, también involucre a todos los gerentes de negocio o a la gerencia que tiene el dolor. No basta con que el gerente de informática, por ejemplo, sea que se junta con la startup, si el dolor lo tiene el gerente de marketing o el gerente de logística o el gerente de operaciones, sino que esté la persona correcta al momento de este relacionamiento con la startup, pero que sí la gerencia de informática esté presente, porque van a haber muchas conversaciones primero de cómo se integra la solución de la startup con la necesidad de la empresa y con sus sistemas internos. Y para eso es súper importante que la gerencia informática sí esté on board desde el principio, pero
pero que esté el gerente del negocio con el dolor, porque va a ser él finalmente quien los sponsoree y quien luche por contratar ese servicio desde el principio. Y finalmente tener contratos súper amigables para la startup. Esto quizás se ha hablado en los últimos años, en especial para las pymes que tienen más problemas de caja y que tienen una necesidad importante, en el fondo que los contratos sean súper friendly con las startups, en el fondo de pagos entre 30 y 60 días, y que los SLA de servicios ofrecidos por las startups también sean súper claros. Me pasó a mí también como emprendedor de participar de licitaciones con grandes empresas, pero había multas tan grandes en caso de que no cumplamos con algo que se nos hacía muy difícil competir. Entonces, finalmente este último tema administrativo, es que ojalá los contratos también entre las empresas y las startups sean súper friendly para no dañar tanto la relación con la startup y también para que sea mucho más fácil comenzar a trabajar con estas startups que tienen soluciones tan innovadoras. Finalmente, siendo súper obsesivo con el cliente, como manteniendo eso como nuestra estrella de norte, nosotros siempre vamos a tener tres alternativas como cuando lo pensamos como empresa. Construir la solución interna con nuestro propio equipo, mandarla a desarrollar a una empresa de tercero, una empresa de software, o delegarlo y haciendo este partnership con alguna startup. Lo importante es, primero, tener súper claro que siempre tenemos las tres alternativas y depende de lo que nosotros queramos hacer como empresas, pero más que nada, de qué es lo que sea mejor para nuestros clientes, dependiendo de nuestros tiempos de go-to-market y dependiendo también de los costos que esto signifique para el cliente final. Entonces, dependiendo de qué es lo que sea mejor para nuestros clientes, es la decisión que debemos tomar. Quizás no siempre sea contratar una startup, pero en muchos casos sí lo va a hacer probablemente cuando los tiempos de go-to-market necesitamos que sean súper rápidos y que la solución en el fondo esté disponible de manera inmediata. Y en esos casos contratamos a las startups. Por último, un mensaje del CEO de Amazon Web Services, donde decía que primero, que la innovación requiere dos cosas. Primero, la libertad y la capacidad de experimentar. Es súper importante tener la capacidad de experimentar, pero sin vivir con ese daño colateral de haber fracasado. La verdad es que en Amazon nosotros tenemos esa cultura y a mí me gusta mucho, la aprendí trabajando acá, pero una vez lo dijo Jeff Bezos, Amazon es la mejor empresa para fracasar. La verdad es que en Amazon el fracasar, y nos pasa a nosotros con nuestros proyectos internos, no es malo, sino que es parte del trabajo. Pero hacer muchos experimentos, fracasar y fracasar muchas veces y ya hasta que la chuntemos y nos vaya bien. Hay casos como por ejemplo el del, no sé si saben, pero Amazon hace muchos años atrás, después de que se lanzó el iPhone y que se lanzó los teléfonos Android, Amazon sacó su teléfono propio, el Fire Phone, que quizás nadie se acuerde del Fire Phone. Yo me acuerdo, sé que alguna vez lo vi, pero fue un completo fracaso. El Fire Phone no lo compró nadie, fue terrible, un tremendo fracaso, tanto así que el gerente que estuvo a cargo del desarrollo del Fire Phone, donde se gastaron millones y cientos de millones de dólares en construirlo, le dijo a Jeff Bezos, oye, bueno, fue un fracaso esto, no nos fue bien, ¿qué hacemos? Te ofrezco mi renuncia. Y Jeff le dijo, estáis locos. Esto justamente es parte del ADN de Amazon, y hay que ver cómo transformamos esos fracasos en aprendizaje para aprender y después sacar un producto mejor. Y de hecho, si no fuera por el fracaso del Fire Phone de Amazon, que fue tremendo, fue gigantesco, hoy día no tendríamos el Echo, el Amazon Echo, este dispositivo de Alexa, que hoy día este dispositivo de Smart Speaker más vendido en todo el mundo, y quizás sea uno de los productos más exitosos que haya sacado Amazon. No lo habríamos hecho si no fuera porque teníamos esa cultura de valorar el fracaso, de aceptarlo y de haber pasado por esta experiencia de haber fracasado con el Fire Phone. Entonces, ese mensaje final es
experimentar dentro de la empresa y no tenerle miedo al fracaso, sino que usarlo como una oportunidad para aprender. Así que eso es lo que les tenía para hoy. No sé si tendremos un momento de pregunta y respuesta, Sí, no. pero Damián, con eso Excelente, estoy Alex. y muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti. Muy interesante la presentación. Y de hecho, creo que, bueno, muy rescatable el factor, de hecho, de enamorarse siempre del problema más que de la solución que uno propone, porque siempre van a ir mutando. Entonces, siempre tiene que estar como al giorno y no quedarse como pegado en una solución específica, sino siempre el problema que sea como el centro a solucionar para que pueda evolucionar. Pero bien, tenemos varias preguntas efectivamente. Vamos a comenzar y aquí tenemos, bueno, la primera sería, para una pyme joven en crecimiento y madura, según tu experiencia, Sebastián, ¿cuándo debe buscar Venture Capital? Va a sonar respuesta medio disociada, pero la verdad es que Ah, depende mucho del caso. ya. Depende muchísimo. Acá la premisa es, cada empresa es un mundo. Ujú. Entonces, va a depender tanto de la naturaleza específica del emprendimiento, como vimos antes, cuántos elementos de emprendimiento dinámico realmente cumpla, eh, y también los planes de expansión, los planes estratégicos por detrás. Yo te diría que un entendimiento inicial y que hay que digerir bien, y les va a sonar raro viniendo desde alguien que se dedica al capital de riesgo. El capital de riesgo es posiblemente una de las fuentes más caras de capital que hay. ¿Okay? Porque uno está entregando parte de la empresa, porque si no, uno está entregando un mutuo convertible que tiene cierto impacto sobre el balance de la empresa y todo. Entonces, la verdad es que buscar inversión por buscarla no es recomendable. Ujú. Y que entre algún inversionista debería ir de la mano con todo lo que aporta la empresa. Entonces, eh, por eso te digo, es algo a considerar caso a caso más que sacar una regla, un one fits all. Claro, no hay exactamente. Y de hecho, la siguiente pregunta creo que apunta un poco a esto, es un caso bastante específico, me da la sensación. ¿Cuántas ventas y crecimiento semanal es interesante para un venture capital especialista en healthcare en Estados Unidos para una serie seed de 5 millones de dólares? Ya, súper específico. Ujú, sí. Si es que es software as a service, los VC grandes se están fijando en crecimiento de doble dígito mes a mes. Ok, eso es importante. Y software as a service con una suscripción recurrente en donde se entiende, o sea, pueden haber pagos anuales, pero igual uno lo mensualiza con respecto a la entrada de los distintos clientes. Ya si es que la ronda es de 5 millones de dólares, o de 10 millones de dólares, o de 1 millón, la verdad es que hay muchos mitos por ahí. Partiendo por el mito de cómo se llama la ronda. Estoy levantando mío. Ah, no, es que no. Sería seriecito. Mm, Sáquele el nombre. ¿Ok? Es lo que está levantando la compañía para las necesidades específicas que tiene. Y van a haber ciertos inversionistas que, como decía antes, no van a entrar por tesis, por ejemplo. Pasa mucho. Inversionistas que dicen esa ronda me queda chica. Esperemos, yo voy a entrar un poco después. Entonces ahí uno lo deja en el refrigerador. Hay otros que dicen lamentablemente me queda muy grande. Y hay algunos que están en el sweet spot específico, mm. que eso es lo que hay que apuntar y va a depender también mucho, mucho de ello. La gran mayoría de los fondos tienen en sus páginas o videos explicativos o Q&A específicos en lo que se fijan, o un grupo de analistas o de socios que está dispuesto a resolver todo. Perfecto. Y quizás en el mismo contexto, y aprovechando a Alex, fíjate que aquí nos dicen, ya está un poquito más arriba, que debe tener una startup de health tech, la misma empresa se supone, para que Amazon invierta en él o termine comprándola en un exit. Ahí sería un poco Alex, creo que nos puede ayudar con esta. Sí, no, y es súper difícil la pregunta. La verdad es que Amazon no hace muchas adquisiciones. Amazon como tal ha hecho y hace, y ahora hace poco anunció una, pero sí, no somos de Eh, hacer muchas inversiones. ujú, Existe, voy a desviar un poco la pregunta, existe un fondo de Jeff Bezos, eh, que se llama, bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama el fondo, creo que se llama Bezos Expeditions. Bezos ok. Expeditions, un fondo de Venture Capital, y ellos invierten en muchas cosas. Invirtieron, por ejemplo, en Notco. Ujú, ok. Caso súper Sí, común.
no sé más que No es eso. el La verdad caso. es que esas son decisiones propias de ese fondo. Y Perfecto. nosotros como Amazon hacemos algunas inversiones estratégicas, son muy pocas. Ahora son en empresas, sí son startups que ya están que ya son absolutamente súper maduras, que Ya. están en la grande serie. Y adquisiciones también hacemos muy pocas. Ok, ya son bastante limitadas entonces en ese aspecto. Muy bien. Sebas, cuéntanos por lo menos unos tres para poder responder el resto de todas las preguntas. Unos tres ejemplos de Fatal Flaws que puedas compartir. Si tienes algunos así que puedas enunciar. Ok. Dos o tres. Me metí yo solito ahí. Por ponerle. Esa lámina, yo te dije que esa lámina iba a ser. Sí, sí, sí. A ver, la primera y más usual, yo les diría que es un error común en los emprendedores, que resulta ser una falla fatal después. ¿Ok? Hay ciertos elementos, llamémoslos poco sexy, del emprendimiento, ¿ok? Que uno como emprendedor como que maquilla de cierta forma. No, no vamos a decir que uno está mintiendo, ni mucho menos, pero de alguna forma uno intenta maquillar. ¿Ok? Y todas esas cosas van a caer sí o sí en el due diligence que hacen los fondos. ¿Ok? Si es que yo tengo una deuda, por ejemplo, pasa mucho. La empresa tenía una deuda y para limpiar toda esa parte, eh, uno de los socios le hace un préstamo para que se pague la deuda, pero que es una deuda informal, por el otro lado. ¿Ok? O estos movimientos de caja previos al due diligence, que son evidentes. O sea, uno basta ver las cartolas del banco, que sí se piden, y ya sale eso. ¿Ok? O hay temas con respecto a, nos ha pasado también un par de veces, emprendedores con acciones judiciales vigentes, ¿okay? O empresas con acciones judiciales vigentes, y que dicen, no, no tengo nada de todo. Entonces, la verdad es que yo te diría que la principal bandera roja ahí son los grupos de emprendedores y emprendedoras que dicen una cosa al momento de hacer el pitch y después va cambiando convenientemente en el tiempo. ¿Okay? Y ahí uno dice, mira, no. Y si es que ya abiertamente mintieron, que no Claro, pasa mucho, pero pasa, ahí ya es un no absoluto. ¿Okay? ya, perfecto. Le va a sonar así medio también sacado del libro, pero efectivamente, por ejemplo, ahí nos vamos por industria. Si yo estoy viendo una fintech, ¿ok? Ujú, En donde el CEO o uno de los emprendedores estuvo involucrado en un caso de estafa, ujú, ¿ok? Puede ser corriendo, ¿ok? ya. O al menos hasta el tema que no se establezca la participación que tuvo de si es culpable o no, una serie de cosas, ¿ok? Es Se una puede limpia estar, reputación como tal. exacto, esto es transparentar todo desde siempre, si es que uno está cimentando una relación de confianza desde tus principios, entonces dile, mira, posiblemente tú te vas a enterar, yo estaba involucrado en esto, yo estoy Ujú, absolutamente claro de que no participé, ¿ok? O lo que se está diciendo no es verdad, pero quiero que lo tengas ahí como antecedente. Perfecto, ¿ok? ujú. Eso versus maquillar un poquito el tema que después uno se dé cuenta, entonces yo diría eso, al comenzar una relación de confianza, eso se tiene que empezar desde una sola vez, porque acá, esto sí que es verdad, la confianza se pierde una sola vez. Sí, eso es como un espejo. Una vez que se rompe ya no hay forma de que lo Exactamente. puedas pegar. Perfecto. Desde la pandemia, ¿cómo ha favorecido la motivación de invertir en startups en Latinoamérica? ¿Y qué nivel de madurez de las startups es la que más se apoya en la región? Alex, no sé si tú tienes algún input sobre eso. Ahora sí. Sí, perdón, sobre qué es lo que ha ocurrido durante la pandemia con respecto a las verticales que más han crecido. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo ha Sí. favorecido la motivación de invertir en startups en Latinoamérica? ¿Y qué madurez de startups es la que más se apoya en la región? Mira, eso, o sea, con respecto a todo lo que sea VC, prefiero que lo responda Sebastián con más propiedad. Lo que yo te puedo decir es qué verticales son las que más han crecido. Ujú, La verdad es que la pandemia a algunos les hizo súper mal. Vimos el caso de Airbnb, todos los que están en la industria de mm, hospitality, como les fue pésimo durante la pandemia, claro. startups que estaban en turismo, que se cayeron. Sí, hay muchos que salieron para atrás. Y hay muchas otras que aprovecharon la oportunidad y les fue increíble. Para algunas startups esto le cayó del cielo y crecieron 10 veces solo por el hecho de estar en la pandemia, estar en pandemia. Por ejemplo, todos los que estaban justo metiéndose en el negocio del e-commerce o del Ujú, delivery, obvio.
una Claro, industria, un mercado crecieron que exponencial. creció gigantescamente durante la pandemia, nadie podía salir y todos empezaron a pedir delivery. Hay casos de startups chilenas que les ha ido maravillosamente bien, crecieron un montón. Entonces, en pandemia, fintech, perdona, primero está hablando de e-commerce y todo lo que es delivery o todo lo que esté relacionado con el e-commerce, incluyendo el delivery, la verdad es que la ha ido súper bien, la verdad. De la mano va el tema de fintech por todo lo que es pago, préstamos, muchas veces todo lo que son préstamos para personas que están poco bancarizadas. Eso ha pasado mucho en LATAM también, donde la no bancarización es un tema importante. Y las startups que han abordado esos temas también, durante la pandemia la ha ido tremendamente bien. Y por último, te diría todo lo que es streaming de contenido, o streaming en general. En streaming tenemos varias cosas. Por un lado, salud, porque se dedicaron a hacer telesalud. La verdad es que también la pandemia le vino bastante bien ahora con el hecho de que doctores pudieran atender a pacientes desde la distancia, a través de herramientas especiales, con streaming. Todo lo que es generación de contenido Entretenimiento. entretenimiento. Y porque también hay entrenamientos también, empresas como Ok, Pelotón y los que están haciendo entrenamiento virtual, pero sí, ya. entretenimiento, también han salido muchas startups chilenas, yo veo Chile, Perú y Ecuador. En Chile y Perú lo he visto fuertemente, empresas de entretenimiento que les fue bastante bien. Y todo lo que es consumo de material educativo también por internet. Empresas que están haciendo algo así como e-learning, Todos los procesos de no virtualización. necesariamente es algo más entretenido que el e-learning, pero es también el consumo de contenido para aprender cosas nuevas, aprender habilidades nuevas, hacerlo por internet. También han crecido un montón. Hay una startup peruana que se llama Creana, que levantó un fondo tremendo, levantó una ronda gigantesca también para crecer en la TAM. Ellos son una startup de educación. Entonces, sí, te diría de esa al menos que yo veo como industrias que han crecido mucho. Perfecto. Aquí, bueno, tengo otra pregunta para Sebastián. Con respecto, bueno, Sí. No, no. ahí junto a las dos, no, con respecto a la inversión sí se han visto números súper positivos y la industria de capital de riesgo ha estado sana. Se han seguido invirtiendo, cada país ha comenzado a jugar un rol. Chile estaba marcado por hacer inversiones más en etapa temprana, México ha jugado un rol más de seriedad en adelante, Brasil, un gigante paralelo, pero efectivamente se han visto números bastante sanos al respecto, se han cerrado muchos procesos de inversión de manera remota. La verdad es que también la aceleración de la parte del desarrollo de la industria también afectó para bien la industria de capital de riesgo. Ahora, hay algunas cosas como las que dice Alex, algunas industrias se vieron súper perjudicadas, hay varias que fueron una carnicería y hay otros que salieron súper bien para adelante. Perfecto. ¿Cuál consideras que es la importancia de la valorización de la empresa en el proceso de levantamiento de capital, pensando en una startup que está en etapa temprana? Perfecto. De nuevo, tema que da para una charla completa distinta. Ahí, y eso yo reconozco que son mañas personales. ¿Okay? Hay varios temas. Primero, hay instrumentos en donde uno puede evadir de cierta forma la valorización, pero no del todo. ¿Okay? Por ejemplo, las notas convertibles, donde uno pone un máximo, un cap, ¿okay? Los safe, hay algunos que también los tienen, y en donde uno de alguna forma evade, pero igual uno valoriza ese tema. ¿Okay? Y uno deja la decisión final de cuánto va a valer finalmente la empresa para rondas siguientes. Para etapas tempranas, por eso es que se usan tanto estos instrumentos más flexibles. ¿Okay? De todas formas, me acojo a lo que decía un poquito antes. Estas son negociaciones en donde todos queremos remar para el mismo lado. Entonces, cuando llega un emprendedor con una valorización ridícula, diciendo, me voy a tirar bien pasado, para que después el inversionista me diga algo bien bajo, y de ahí a poquito vamos a ir llegando, este es como el programa, History Channel con toda la historia. Cuando empiezan estas negociaciones, que bien pasado, pues no, y se encuentran al medio. En general, las negociaciones de capital de riesgo tienden a ser distintas, ¿ok? En donde cuando se llega ya con un valor estimado en base a comparables reales o en base a realidad actual de la empresa, etcétera, es bastante más fácil poder cerrar procesos de inversión, y de hecho a todos los inversionistas nos ha pasado, para bien o para mal,
Hay casos que también nos hemos equivocado y todos los inversionistas también se equivocan a veces y eso es importante remarcarlo. Pero hay procesos que no logran llegar a puerto porque las valorizaciones son demasiado altas y al final del día, para un fondo, uno de los principales negocios, es que lógicamente impacto va a tener que causar impacto, todo el tema, pero uno de los principales negocios para todos los fondos es financiero. Yo necesito mi múltiplo de la inversión y necesito emitir sacándola a un plazo relativamente razonable. Entonces, por muy atractivo que sean los emprendimientos, si hay valorización muy alta, quizás esos múltiplos no se van a lograr dar. ¿Okay? Entonces también es un elemento de considerar. Perdón, y un elemento, para no extenderme infinito, busquen información sobre down rounds. ¿Okay? Y perdón por los términos en inglés todo, pero es que es una industria bien en Spanglish. Las down rounds famosas es lo peor que le puede pasar a un emprendimiento. ¿Okay? ¿En qué consiste? Que yo me tiro demasiado alto, logro cerrar una valorización muy alta, pero después no logro el múltiplo que estoy buscando para la ronda siguiente. O es más, me pasa un down round que levanto más bajo de lo que levanté antes. Por tanto, tengo que emitir nuevas acciones para los inversionistas antiguos y nadie va a querer entrar porque va a decir, ¿dónde hay? Pero si bajó, esta cosa va para abajo, va en picada, entonces no. ¿Okay? Entonces levantar muy alto no siempre es positivo. Perfecto. Yo antes de hacer la última pregunta, lo que voy a aprovechar es aquí estoy compartiendo el código QR. Estoy invitando de hecho a todas las personas que nos están viendo que con el celular lo pueden hacer, pueden escanearlo con la cámara y eso los va a llevar a una pequeña encuesta de satisfacción muy breve donde pueden dejar sus comentarios y al final van a obtener un link de enlace, perdón, donde pueden descargar las presentaciones que estuvimos viendo durante el día de hoy. ¿Ya? Y bueno, la última pregunta que tengo y sería para ambos, ¿cómo pueden entrar las universidades e instituciones públicas en este ecosistema? ¿Es factible y por dónde debiesen comenzar? En este caso para el tema de las universidades e instituciones. Parto yo si quieren. El mercado más desarrollado en tema de capital de riesgo, o sea, mucho que las mismas universidades a través de los endowments que tienen son aportantes en fondos. ¿Okay? El caso más emblemático es el endowment de Yale, que tienen un porcentaje importante en venture capital y son un motor que empuja bastante el tema de emprendimiento. Eso por un lado. Segundo, lo más lógico también son tener incubadoras o aceleradoras o instituciones que de alguna forma ayuden al emprendimiento en etapa temprana que salgan adelante. Y tercero, por la parte de propiedad intelectual juegan un rol fundamental. Y ahí tienen que tener el rol de las OTL, de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento en Chile, creo que todavía hay mucho espacio para crecer y podrían jugar un rol bastante más activo. Perfecto. No sé, Alex, si tienes ahí para complementar. Sí, y si no, la verdad es que el Sebastián lo dijo bastante bien. En Estados Unidos se da mucho esto de los endowments de las universidades. Yo también recuerdo el caso de la Universidad de California, que creo que tiene el endowment más grande de Estados Unidos, y cómo invierten ahí un porcentaje en venture capital. Es tremendo. Ojalá en Chile tuviéramos más de eso, o quizás más leyes que permitan la inversión de los fondos de AFP, por ejemplo, en venture capital. Pero el rol de las universidades, si bien es cierto que por un lado las universidades tienen esto de que generar incubadoras les es barato en el sentido de que los costos operacionales les bajan bastante y por otro lado tienen a Corfo al lado que les puede subsidiar los costos de operación, y además de invertir en las startups de esta incubadora, hace que se genere un ecosistema que yo creo que es rico para la universidad y la incubadora que generan. Por eso hay un número importante de universidades en Chile que tienen incubadoras, y la verdad es que si uno revisa las incubadoras de Chile, la mayoría pertenece a una universidad. Entonces sí, ahí yo creo que hay algo importante. Siempre y cuando efectivamente esa incubadora le agregue y le aporte valor al crecimiento de la startup. Segundo, y después el otro tema, yo creo que todo lo que sea investigación y desarrollo, donde también las universidades pueden sacar un montón de cosas que quizás no necesariamente vayan directo a un emprendimiento que se transforma en un negocio, pero toman el camino de innovación que se transforma en una patente y que eventualmente también el día de mañana cae también o se pueda transformar en algún negocio siempre y cuando haya propiedad intelectual de por medio. Entonces, sí, creo que es el valor, creo yo, de las universidades. De la universidad en este papel. Claro, perfecto. Bueno, para despedir entonces yo diría,
un par, por lo menos. Vamos a un par de libros, de cursos o de charlas TED que cada uno de ustedes recomiende para los que que tienen startups y nos están viendo el día de hoy. Que puedan como tal recomendar. De hecho, Sebastián creo que inicialmente ya mencionó uno, pero pueden un par que ustedes recomienden. Uf, yo no, de la mano, o sea, yo siempre recomiendo The Lean Startup como un tremendo libro. Ojalá todos los fundadores de startups lean The Lean Startup o este libro de Customer Development. Creo que eso es la clave. Es la clave para hacer startups donde podemos comenzar rápido, iterar barato y a bajo costo. Y eso diría por un lado. Y segundo, un libro que me gustó mucho. Bueno, hay dos libros súper buenos. Uno que se llama Don't Make Me Think, que es para quienes diseñan interfaces ricas para los usuarios. Por lo general, todos los que están desarrollando o aplicaciones móviles o aplicaciones web, hay un libro que se llama Don't Make Me Think, que la verdad es que el título lo dice todo. En el fondo, cómo creamos interfaces de usuario para que la experiencia para nuestros clientes sea rica. Entonces, ese libro también lo recomiendo mucho. Excelente. Por mi lado, le mandé el link de Amazon, obviamente, para que puedan ver el libro. Se llama Secrets of Sand Hill Road. Okay, Sand Hill Road es la calle que queda al lado de Stanford. En un momento un porcentaje muy importante del venture capital del mundo salía ahí. Ahora ha bajado, sigue siendo considerable. Y está escrito por Scott Cooper, que es uno de los socios de los GP de Andreessen Horowitz, el fondo. Okay. Y la verdad es que está escrito de manera súper clara, súper precisa, da ejemplos súper buenos. Él tiene una experiencia pero gigantesca en esto. Se los recomiendo. De todos los libros de VC que me leí el último tiempo, ese es el que más me gustó. Perfecto. Oye, y le agregué otra, me acordé, con ese comentario, me acordé de Venture Deals, que también lo encontré buenísimo. No sé cómo anda también con el The Secrets of Sand Hill Road, hablan pero perfecto. Venture Deals es como el diccionario para entender bien el negocio del Venture Capital y qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Excelente. Típico. Es como el efecto dominó. Se acuerdan de uno y ahí viene el resto de los libros que se acuerdan y pueden recomendar. No, pero es verdad, y ahí Alex dio en el clavo. Con esos dos libros, la verdad es que yo creo que uno queda bastante bien preparado. Sí. Perfecto. Bueno, ya con esta última pregunta, entonces ya despido la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a ambos por los aportes y la recomendación. Yo diría que, de hecho, incluso el presidente del Club de Innovación siempre ha recomendado: no teman a fallar, y una vez que fallan, conviertan esa falla en un aprendizaje. Creo que eso es súper, súper valioso y que vale la pena tomar en cuenta. Por los momentos, entonces, despido a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, en especial a Alex y Sebastián. Muchas gracias por este aporte. Recuerden que a partir del día de mañana va a estar disponible esta sesión o la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a todo el equipo de Club de Innovación por la invitación y muchas gracias a todos. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, chao.